Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, empezamos una nueva semana y el tema de hoy, a mi criterio, es uno de los más importantes del año. Si logramos entender este tema, de aprenderlo de la manera correcta, eh, no vamos a tener problemas después cuando lleguemos a la hora de hacer los asientos contables. Para mí, las cuentas contables, que es lo que vamos a ver hoy, es como el Padre Nuestro. Hay que aprendérselo de pie a pa y a medida que van pasando los años, no solo que lo vamos a seguir usando, sino que además se van a ir agregando cuentas durante toda la secundaria e inclusive los que vayan a la universidad van a seguir agregando. Así que empecemos con ganas y si alguien tiene duda de los temas anteriores que hemos visto, recuerden que hemos visto todo lo que es una empresa, después vemos toda la documentación comercial que utiliza la empresa y lo último que vimos la semana pasada es qué lo que es un sistema y qué lo que es específicamente el sistema de información contable, ¿sí? Prácticamente ya hemos superado toda la etapa de la entrada de este sistema donde ingresan los comprobantes y ahora estaríamos en la etapa del procesamiento. Usar las cuentas para procesar esa información y después la salida, que son los informes para la toma de decisiones. Así que empecemos y espero que les guste el tema. Saben que cuentan conmigo. Lo primero que tenemos que entender es qué lo que es una cuenta contable, ¿sí? Y para definirlo quiero que se imaginen si cada empresa, no solo en nuestra provincia y no solo a nivel por ahí nacional, le pusiera a sus cuentas contables un nombre distinto, imagínense que cuando salga la información, difícilmente vamos a poder entender lo que ha querido reflejar la empresa del de enfrente, ¿sí? Si uno le pone al efectivo, para que ustedes se guíen, billetito y otro le pone monedero, ¿sí? Vemos que esa diferenciación complica a la hora de tomar decisiones, porque si uno lo ve y dice, bueno, ¿qué significa esto? No lo sé. Y justamente para esto, para evitar esto y para que haya una uniformidad, es que se crearon las cuentas contables. Estas cuentas contables son elementos de representación, ¿sí? Van a representar determinados elementos, por ejemplo el dinero, en la contabilidad lo vamos a llamar caja, y por otro lado es cuantificación, ¿sí? Se le va a dar un valor a ese determinado elemento. Siguiendo esta línea, si uno por ejemplo ve en una contabilidad que dice rodados, rodados se le dice a los autos y al lado de la cuenta dice 500.000 pesos, significa que ese rodado o todos los rodados que hayan valen 500.000 pesos, ¿sí? Y por último, no solo representan cuentas de patrimonio, sino que también representan cuentas de resultado. Obviamente, estas cuentas contables no están esparcidas así como así en todo el patrimonio, ¿sí? Sino que se van agrupando. Y para agruparlas hay que entender, primero, que existe un gran sistema que es el patrimonio, y dentro de este patrimonio tenemos tres subsistemas que van a incluir estas cuentas contables. ¿Cuáles son estos tres subsistemas? Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Todos estos tres subsistemas van a estar compuestos por distintos rubros, que ya vamos a ver qué es lo que es un rubro, y dentro de esos rubros tenemos las cuentas contables, ¿sí? Sistema más grande patrimonio, subsistemas activo, pasivo y patrimonio neto, y dentro de cada uno de ellos los rubros, y dentro de los rubros están las cuentas. ¿Qué es lo que es un rubro? Un rubro es un grupo de cuentas que van a tener cierta similitud de acuerdo a la función que van a cumplir dentro del patrimonio. Por ejemplo,
el primer rubro del activo, ya vamos a ver que se llama caja y banco. Si analizamos caja y banco, va a tener la cuenta contable de caja, que significa el efectivo. Vamos a tener también valores a depositar, que hace referencia a los cheques. Y las cuentas bancarias, donde tengamos la plata en el banco. Si nos ponemos a ver cuál es la función que cumplen estas cuentas, es evidente que lo que nos permite es pagar o comprar bienes, ¿sí? Y las tres cumplen esa función. Entonces, siguiendo esta línea, tienen cierta similitud en cuanto a su función, entonces está bien que formen parte del mismo rubro contable, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada rubro que veamos, vamos a analizar si cumplen determinada función y ahí es donde van a ir las cuentas. Y obviamente cada rubro está compuesto por varias cuentas. Fíjense en este gráfico, tenemos el sistema grande que es el de patrimonio, los subsistemas activo, pasivo y patrimonio neto, y lo que yo les hago poner acá son los rubros que tiene, por lo menos este año, el activo, ¿sí? En el activo vamos a encontrar el rubro caja y banco, inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso y activos intangibles, ¿sí? Y cada uno de esos rubros, como les dije, tienen cuentas. Y yo les he puesto como ejemplo las cuentas que vamos a encontrar este año dentro de bienes de uso. ¿Cuáles son? Inmuebles, rodados, instalaciones, muebles y útiles y maquinarias. Ahora bien, yo les pregunto, este orden de los rubros que yo les he puesto, ¿sigue una lógica? ¿Se ponen así por algo en especial o verdaderamente podría poner bienes de uso por encima de caja y banco? La respuesta es que sí tienen un orden y este orden viene dado de acuerdo a la liquidez, ¿sí? ¿Qué lo que es la liquidez? Es la capacidad o la facilidad de convertirlo en dinero. Si veo el primer rubro, caja y banco, ya es dinero, así que está perfecto que esté en el primer lugar. Inversiones, que hace referencia a moneda extranjera, ¿sí? Dólares, euros o plazos fijos, va a bastar con que vaya, cambie la moneda extranjera por pesos o que se vence el plazo fijo, que ya tengo el dinero en efectivo, con lo cual es bastante fácil o accesible de lograrlo. Distinto es, por ejemplo, un bien de uso, que ya es, por ejemplo, un auto o una casa, y para poder hacerme del efectivo tengo que encontrar el comprador y concretar la operación, ¿sí? Por eso es que se ha establecido ese orden. Pasamos al listado de cuentas. Dentro del listado de cuentas van a encontrar que tenemos cuentas patrimoniales, que son las que describen los elementos que integran el patrimonio, ¿sí? Patrimonio es todo lo que tiene una empresa, desde un bien hasta una deuda, ¿sí? Todo es el patrimonio. Y dentro de las cuentas patrimoniales volvemos a repetir que están las de activo, pasivo y patrimonio neto. Y por otro lado tenemos las cuentas de resultado, que son las que surgen por las operaciones de las empresas, ¿sí? Vamos a tener cuentas de resultado positivo y cuentas de resultado negativo. Por ejemplo, una de las operaciones, y les diría que la principal que utilizan las empresas es vender. Ese hecho de vender mercadería le genera un resultado positivo porque uno quiere ganar plata. Y un resultado negativo, por ejemplo, el pago de un alquiler. Como yo no tengo un galpón donde poder operar, tengo que salir y alquilar. Y ese alquiler sí o sí lo necesito para operar. Y es un gasto para la empresa, es un gasto que viene todos los meses sin ser un bien que sea nuestro, ¿sí? Es un pago que tenemos que hacer para poder operar. Y por último, todas estas herramientas son muy importantes porque cada una de estas cuentas va a generar, de estas bien sean patrimoniales o de resultados, van a generar distintas cuentas contables y nos permiten luego hacer los asientos contables. Vamos a empezar a ver las cuentas patrimoniales, ¿sí? Las primeras que siempre vamos a tener, el primer subsistema, son las de activo. En el activo, todas las cuentas contables
van a ser bienes o derechos que tiene la empresa. Si en algún momento no nos acordamos si una cuenta es de activo o de pasivo en una prueba, con que se aprendan esto, que son bienes o derechos, por lógica lo van a poder deducir. ¿Sí? Ya vamos a ir analizando. Dentro del activo habíamos dicho que teníamos el rubro caja y bancos, inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso y activos intangibles. Vamos a empezar a ver el primer rubro, que es caja y banco. Bueno, este rubro caja y banco, lo primero que necesitamos hacer es poder definir este rubro. Y si pensamos que caja y banco va a tener 3 cuentas contables, ¿sí? Que son caja, valores a depositar y los bancos, ya vamos a verlos, podemos ver que la función que van a cumplir es poder cancelar cosas, ¿sí? Poder comprar. Por eso es que la definición de este rubro son bienes con poder cancelatorio, ¿sí? E incluye 3 cuentas. Caja, que hace referencia al dinero en efectivo. Valores a depositar, que son los cheques que recibimos de tercero. Para que entiendan mejor esto, imagínense que yo voy a ustedes y les doy un cheque, ¿sí? Yo sería un tercero que les está dando un cheque. Quiero que piensen esto. Tienen el cheque en la mano, ustedes. Para lograr que la plata entre al banco, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Es evidente que van a tener que ir al banco y depositarlo, ya sea por el cajero humano o por el cajero automático. Si no, la plata nunca va a entrar al banco, ¿sí? Van a seguir teniendo el cheque en la mano. Por eso se llama un valor que tiene que ir a ser depositado. Y el tercer cuenta es banco XX. El hecho que diga XX hace referencia a que puede ser cualquier banco. Banco Nación, Santander Río, Superville, Francés, HSBC, ¿sí? Cuenta corriente, yo ahí me he olvidado, pero también puede decir caja de ahorro, de acuerdo al tipo de cuenta que tenga. Y hace referencia al dinero que está depositado en esa cuenta corriente o en esa caja de ahorro, ¿sí? El segundo rubro que vemos dentro del activo es inversiones. El rubro inversiones lo podemos definir como bienes que están colocados en determinada inversión con el ánimo de generar lucro. Por ejemplo, si yo coloco efectivo en un plazo fijo, lo que estoy intentando es a un mes, por ejemplo, a 30 días, es que lo que busco es que cuando terminen esos 30 días me genere un interés, ¿sí? Si yo deposito 10.000 hoy, dentro de 30 días quizás tenga 10.500 pesos. Esos 500 pesos son intereses que he ganado debido a la inversión que he hecho, ¿sí? Entonces la definición es colocaciones con ánimo de generar lucro. Dentro de inversiones tenemos 2 cuentas. Banco XX plazo fijo. XX recuerden que significa que es cualquier banco. Y esto significa dinero depositado en un banco a plazo fijo. Si yo encontrara en una empresa una cuenta que dice Banco Nación plazo fijo 100.000 pesos, significa que tiene depositado en un plazo fijo en el Banco Nación 100.000 pesos, ¿sí? Y por otro lado, la moneda extranjera. Son monedas de otros países que tiene la empresa en su poder. Esto también se toma como una inversión porque muchas empresas compran hoy, por ejemplo, dólares que están a 68,75 según el Banco Nación, para venderlo quizás dentro de 3 o 4 meses, y es evidente que el dólar ya no va a valer eso, va a valer más. Entonces esa diferencia genera una diferencia de cambio y es un ingreso, ¿sí? Ya vamos a verlo más adelante. El tercer rubro con el que nos encontramos es créditos. Los créditos se definen como derechos que tiene la empresa frente a terceros, ¿sí? ¿Y por qué dice terceros? Porque es evidente que esto ha surgido por una operación que ha hecho la empresa, ¿sí? O una persona con un tercero, con otra persona. De esto surgen 3 cuentas. Deudores por venta.
Si analizamos el nombre ya lo podemos un poco definir. Debe plata por una venta que hubo, ¿sí? Son personas que le deben dinero a la empresa porque compraron mercadería en cuenta corriente, ¿sí? Cuenta corriente significa que era a crédito, a plazo. Ya estamos relacionando conceptos ya aprendidos. Una venta a contado y una venta a crédito. La venta a crédito es la que genera un deudor por venta. Y por otro lado ya estamos relacionando otro concepto. Recuerden que la venta se justificaba por el duplicado factura. Si nosotros tenemos un duplicado factura es una venta. Y ese duplicado factura en la forma de venta tiene que decir a crédito. Entonces si tenemos esas dos condiciones generan esa cuenta deudores por venta. Algo muy importante es que la cuenta deudores por venta es cuando se vende mercadería. Eso hay que resaltarlo. Porque si vendiéramos otra cosa, por ejemplo, un auto de la empresa pero que no se dedica a vender auto, un auto que tenemos para trasladar cosas, genera la cuenta deudores varios, ¿sí? Si vendemos ese auto en cuenta corriente, genera deudores varios. Y por último, documentos a cobrar. Puede pasar que cuando vendemos, ¿sí?, a plazo, la persona nos diga, te voy a pagar con un pagaré. Si nos da ese pagaré, tenemos un documento a cobrar, ¿sí? El pagaré en contabilidad se llama documento a cobrar. Esos son los tres cuentas que encontramos en el rubro crédito en este año. Año siguiente van a ver otras cuentas que aparecen en este rubro. Próximo rubro es otros créditos. Si créditos son derechos frente a tercero, otros créditos también son derechos, pero ahora hace referencia hacia otras instituciones, que en este caso va a ser el AFIP, ¿sí? Es un derecho que tengo frente a la AFIP. Y la única cuenta que vemos este año es IVA crédito fiscal. Recuerden que el IVA crédito fiscal es el IVA que se genera en una compra que hacemos. Si nosotros estamos pagando ese IVA cuando compramos algo. ¿Y por qué es un derecho? Porque si yo se lo pagué al proveedor, no se lo tengo que volver a pagar a la AFIP. No podría pagarlo, por así decirlo, duplicado, ¿sí? El hecho de ya habérselo pagado al proveedor me genera un derecho frente a la AFIP. Es como decirle, yo ya ese IVA lo pagué, lo tengo a favor frente a ustedes. Nosotros los contadores son los que tenemos que tener en cuenta este IVA crédito, y ya vamos a ver el débito, todos los meses en la declaración jurada de IVA, para saber si da a pagar o a favor. Si solo comprara bienes y siempre pagara el IVA crédito, frente a AFIP tendría un saldo a favor, ¿sí? Llegando a los rubros del activo, ¿sí? Estamos llegando a estos últimos tres rubros del activo. Y tenemos bienes de cambio. Bueno, bienes de cambio son bienes que van a estar en permanente intercambio en la empresa, ¿sí? Y son los bienes destinados a la venta. Acá vamos a encontrar mercaderías, que son los bienes que la empresa se dedica a vender. Por ejemplo, juguetes para una juguetería, medicamentos para una farmacia. Obviamente las farmacias hoy en día han aumentado el espectro de lo que venden, pero en general venden medicamentos. Distinto es tenemos materias primas y materiales. Fíjense, acá se relaciona otro concepto, porque aparece la quinta actividad operativa de las empresas, que es producir. Si la empresa se dedica a producir, van a generar materias primas y materiales. Si no, si es comercial, solo hay mercaderías. ¿Y qué es lo que son estas materias primas? Son los elementos esenciales para poder fabricar un producto. Si estoy haciendo una mesa, necesito la madera. O si quiero hacer un zapato de cuero, necesito el cuero. Ahora bien, por otro lado están los materiales. Son elementos adicionales que necesito para terminar de ensamblar ese producto. Los clavos para poder armar la silla o los tornillos, ¿sí? Si ya tengo la madera, ¿cómo lo ensamblo? Con esos tornillos o clavos. Y el hilo para coser los zapatos.
bueno, el rubro bienes de uso. Si bienes de uso son bienes que vamos a utilizar en la empresa, ¿sí? Y tienen una característica muy especial, es que tienen que tener más de un año de vida útil, es decir que deben durar más de un año en la empresa. ¿Por qué se establece esta condición? Porque esto permite separar, por ejemplo, si yo compro una escoba, es un bien que uso en la empresa, pero en menos de un año ya se desgastó y no sirve más. No se toma como un bien de uso, se va a tomar como un gasto, ¿sí? Esas son las grandes diferencias. Y dentro de bienes de uso encontramos instalaciones, son bienes que vamos a usar y que están adheridos al inmueble, ¿sí? Tienen que estar fijos contra una pared o contra algún bien. Por ejemplo, un ventilador, una estantería fija. Muebles y útiles se usan y se pueden trasladar con facilidad. Mesas, sillas, escritorios, ¿sí? Pues tenemos rodados. Los rodados también se pueden trasladar y poseen ruedas, ¿sí? Ya no necesito esa manipulación de cargarlo para trasladarlo, ¿sí? Y dentro, si tienen ruedas, es evidente que estamos haciendo referencia a motos, autos, camiones, ¿sí? Maquinarias son todas las máquinas que me permiten producir los bienes. Máquinas industriales, máquinas embotelladoras como la que les he puesto ahí. En los equipos de computación no solo hace referencia a las computadoras, sino todo el sistema de computación que se establezca en una empresa. Y por último, el inmueble, que hace referencia, si se piensa en las inmobiliarias, se dedican a alquilar o a vender casas, departamentos, galpones y demás. Entonces el inmueble son esas cosas, las casas, los departamentos. El último rubro que vemos son los activos intangibles. Estos activos intangibles, si bien tienen valor económico y muchas veces mayor a lo que los bienes de uso, su característica es que no tienen cuerpo, no se los puede tocar, no se los puede agarrar, son bienes no corpóreos, como se dice. Y dentro de estos activos intangibles vamos a encontrar llave de negocio, que es el prestigio y clientela que la empresa posee y le originan ganancia futura. Veámoslo de esta manera. Si yo les quisiera comprar a ustedes una empresa, no solo me van a cobrar el galpón, si es que tiene un galpón, y los bienes que tienen adentro, sino también que ustedes van a decir, bueno, mira, esta empresa ya tiene toda esta lista de clientes, unos 100 clientes que sí o sí compran acá, y le van a originar ventas seguras en el futuro, ¿sí? Entonces, esa llave de mi negocio, ese prestigio que yo ya he ganado, también tiene un precio. Y les aseguro que es mayor al inmueble. Por otro lado tenemos las marcas y las patentes. Fíjense en si ustedes, la marca McDonald's, cuánto vale. Deben estar amparados por ley, al igual que una patente de un invento que se haga. Pero no se los puede ir a agarrar. No, si yo quiero ir a agarrar McDonald's, voy a ir a agarrar capaz que el inmueble. Pero la marca no. La marca es un papel que dice que me pertenece. Pero vale fortuna. Y por último la franquicia, que es un permiso para utilizar el nombre y el know-how, el cómo se hace, o la forma de producción y la forma de trabajo que tiene esa empresa. Basta con ir a una exposición de franquicias, elegir una, pagar el canon que nos quieran cobrar y después darle por año las regalías o el porcentaje de las ganancias que corresponde para tener una franquicia. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Mañana vamos a ver los rubros del pasivo, patrimonio neto y de las cuentas de resultado, cuáles son las cuentas. Espero que les haya gustado y que se haya entendido. Saben que cuentan conmigo y cualquier duda se contactan conmigo y hacemos si hace falta un Zoom, un Google Meets o lo que haga necesario. Nos vemos mañana y saludos para todos.